el año de la pandemia, si 2020 fue el año de la pandemia, ¿no?, y lo recordamos con horror, 2021 es el año de las vacunas. Y eso tiene otra serie de ventajas, ¿no? Fijaros, ¿no? O sea, aquí en mi presentación puedo incorporar tranquilamente GIFs animados. Los GIFs animados tienen algo muy bueno. Será mejor o peor el que he escogido, pero tienen algo muy bueno, que es que muchos de nuestros alumnos hablan en idioma GIF animado. Estás hablando con ellos en cualquier plataforma y te están utilizando GIFs animados cada 2x3, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los GIFs animados son, curiosamente, si lo pensáis, un idioma emergente entre nuestra comunidad de alumnos, los más jóvenes más, a los que yo doy clase, pues algo menos, ¿no? Pero no solo es un idioma emergente muy interesante, sino que además es un idioma universal. Este GIF animado nos vale prácticamente para cualquier idioma, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? O sea, estamos en el año de las vacunas, ¿no? El año en el que empezamos a vacunar, ¿no? Y lo que ocurre es que, claro, empezamos a ver luz al final del túnel. Y ver luz al final del túnel es muy interesante. Porque al final ya empezamos a decir, bueno, pues hombre, dentro de poco recuperaremos la actividad que teníamos, podremos, no sé, volver a viajar, ¿no? Muchos de nosotros ya estamos dando clase en modo presencial. Yo no dejé de dar clase en modo presencial realmente, porque el IE lo que hizo fue meter todos los protocolos que había que meter, pactarlo con las autoridades para que estuviese claro lo que se podía y no se podía hacer, y a partir de ahí, pues sencillamente seguir dando clase con la mascarilla puesta todo el tiempo, ¿eh? Y hemos funcionado bastante bien, ¿no? Pero también había clases virtuales, y las clases virtuales a lo que te llevan es a que puedas ir mezclando, utilizando digamos, los dos tipos de narrativa. La narrativa, digamos, cara a cara, la narrativa con videoconferencia, tratando de que no se convierta en algo muy pesado y porque claro, lo que para nosotros es una clase, para los alumnos es una sucesión de clases. Y eso lo hace un poco más problemático, ¿no? Entonces empezamos a darle vueltas a esa serie de cosas y empezamos a rehacer, digamos, la narrativa de las clases, ¿no? Y ahora empezamos a plantearnos qué ocurre cuando se acaba la pandemia, cuando vemos, como os decía, luz al final del túnel, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo ha sido esa experiencia de la transición de las clases, primero a entornos completamente virtuales, después a entornos, nosotros los llamamos entornos líquidos, ¿no? O sea, que el entorno líquido para el IE, para un sitio como el IE, es que pues, hemos llenado las clases de monitores. Ahora yo tengo, mire a donde mire en clase, en casi todas partes tengo un monitor, y los alumnos pueden decidir si están en clase, vienen, se sientan, vienen con su mascarilla, lógicamente, y pueden intervenir levantando la mano, o si están en casa, por la razón que sea, porque estén malos, porque se han infectado y están pasando la infección, la cuarentena, etcétera, porque acaban de viajar, porque no están, por la razón que sea, ¿no? Y pueden entrar a través del monitor. Pero entrar a través del monitor quiere decir que tienen que poder intervenir exactamente igual que si estuvieran en clase. Y tú, como profesor, tienes que mantener la vista puesta, un ojo puesto en el monitor, por si piden la palabra, ¿no? Entonces, la verdad es que nos ha funcionado bastante bien, pero no es la experiencia general. Digamos que nosotros somos un poco el niño mimado de todo esto, ¿no? O sea, tenemos medios, tenemos alumnos que pagan un montón de dinero, que están enormemente comprometidos y motivados. Nos ha ido bien, pero no tengo la sensación de que a todo el mundo le haya ido bien, ¿no? O sea, en cierto sentido, la sensación que tengo es que, no sé, ha sido un poco como volver al pasado, ¿no? Como volver a la escuela en blanco y negro y en granulado, ¿no? Así como en este modo, cuando realmente lo que tendríamos que hacer, lógicamente, pues es otra cosa, más bien, ¿no? Es mirar al futuro. Entonces, ¿qué hay en el futuro? O sea, si intentamos venirnos aquí a la bola de cristal y analizar qué hay en el futuro, ¿no? Desde la bola de cristal, ¿qué es lo que pensamos que hay ahí? Entonces vamos a darle una vuelta. O sea, lo que nos ha ocurrido es que, primero, la forma de dar clase, ¿no?, cambió mucho. Dar clase con mascarilla es infumable. Yo no sé cuál ha sido vuestra experiencia. A mí me parece espantoso. O sea, pierdes mucha gestualidad, no sabes seguro qué alumno está hablando muchas veces, porque no les ves mover la boca. Y en mi caso, que el 90% de mis clases o el 95% de mis clases son en inglés, que es mi segundo idioma,
Pues sí, me considero bilingüe, pero claro, cada uno de mis alumnos habla con el inglés de su sitio, con su acento particular. Y es muy curioso cuánto de comprensión pierdes cuando alguien te habla y no le ves los labios. Entonces, de la noche a la mañana yo me encontré preguntándole a mis alumnos constantemente, ¿qué has dicho? ¿Puedes repetir? ¿What? Excuse me, todo el rato. Era incomodísimo. Y simplemente por una cosa tan tonta como no verles el movimiento de los labios, ¿no? Me resultó incomodísimo. El otro lado de la experiencia, las clases en modo videoconferencia, sobre todo al principio de la pandemia, pues ¿qué queréis que os cuente? A mí me ha ido bien. Yo nunca había obtenido unas encuestas tan altas como las que he obtenido dando clase mediante videoconferencia. Pero supongo que en parte porque los alumnos valoraban ese cierto compromiso que intentas tomar para que no sean muy aburridas, para intentar hacer toda esta serie de tonterías que te permiten hacer los programas de virtualización de cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Hacerlo menos monótono, pero lo que he visto es que en muchos casos los alumnos estaban desesperados. Una clase detrás de otra, con un profesor hablándoles desde la esquinita de la pantalla mientras va pasando un PowerPoint, acaba siendo verdaderamente infumable. Y de hecho, lo que empezamos a ver es que, pues eso, este es un estudio, déjame que me lo ponga más grande, o incluso que me haga yo más pequeñito para verlo entero, ¿no? que los alumnos en realidad, de hecho me puedo quedar un poco más pequeñito, tal y como lo veo, sí, creo que me voy a quedar así más pequeñajo y así se ve más pantalla, ¿no? Los alumnos realmente no, así no se ve entera. Sí. Que los alumnos no es que no aprendiesen nada, es que de hecho se olvidaron de cosas. Y este es un estudio en publicación seria, en un journal serio, ¿no? O sea, muchos alumnos realmente se olvidaron de cosas. O sea, dejaron de aprender, ¿no? Hay otro problema más. O sea, otro problema adicional es que en muchos casos lo que hemos visto es que este modo de aprendizaje ha hecho las desigualdades mucho mayores. Nos encontramos con que pues, en nuestras clases yo tengo la increíble suerte, como os decía, soy un privilegiado porque todos mis alumnos, pues eso, no solo pagan mucho dinero por la matrícula de un máster, sino que además todos ellos tienen un ordenador, todos tienen un ordenador portátil bastante moderno, todos tienen una buena conexión, pero esto no es lo normal, ¿no? En muchas otras instituciones educativas no era así. Y había historias de terror de todos los colores, de alumnos que tenían que en su pueblo no tenían conexión y tenían que irse a no sé dónde y caminar hasta un sitio que estuviese cerca de una antena. He visto hasta fotos de alumnos subidos a árboles porque no encontraban conectividad, ¿no? Entonces, habría que plantearse cómo somos de proactivos o reactivos con respecto a estos cambios. Como os decía, mi impresión fue que tenía que ser enormemente proactivo. Que esto de la pandemia no iba a durar 2 días, no iba a durar 2 meses, y por lo tanto tenía, por un lado, que invertir en herramientas, de ahí, pues eso, comprar focos, comprar una pantalla verde, no es gran inversión, no es mucho dinero, una pantalla verde es un trapo verde grande que cuelgas detrás de ti simplemente, ¿no? Los focos, pues dentro tienen una bombilla normal y corriente, tienen un difusor, pero eso es todo, ¿no? Entonces, no es gran... El más caro seguramente sea el circular que lo compré un poco por capricho. Pero no era mucho dinero, pero era la posibilidad de que se me viese, pues eso, razonablemente bien iluminado, en unas condiciones que los alumnos dijesen, hombre, pues es un poco mejor que lo que veo en la mayor parte de las videoconferencias, ¿no? O sea, la impresión fue que el COVID había venido como una especie de bola de demolición y esa bola de demolición había obligado a las universidades a plantearse de golpe una transformación digital que llevaban años dándole vueltas y que siempre pensaban, bueno, sí, ya veremos, sí eso, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente, de la noche a la mañana, te obligan a transformarte y a pasar a la videoconferencia, no mucha gente está preparada para ello. Incluso en una institución como el IE, que como os digo, llevamos dando clase desde el año 2000, pues muchos de nuestros profesores no se encontraban cómodos dando clase por videoconferencia, ¿no? Y mucho menos sabían lo que era virtualizar una cámara. Ni maldita idea. Había que dar, no sé,
tutoriales y había que enseñarles que había herramientas que funcionaban de una manera o de otra, ¿no? Lo que tenemos en nuestras clases es lo que podríamos definir como la Google Generation. Y no se puede dar clase a la generación Google como se daba clase a las generaciones anteriores. Sobre todo si pensamos que en las generaciones anteriores el objetivo era que memorizasen. Y hoy en día ese ya no tiene que ser el objetivo. Mejor dicho, todavía lo es, desgraciadamente, porque todavía los evaluamos en función de cuánto han memorizado. Pero ese no debería ser el objetivo. ¿Por qué evaluamos a los alumnos con el objetivo de que memoricen? Pues es una estupidez. Es porque hace años el acceso a la información era tan pesado, tan complejo o tan difícil, que tenías que irte a una biblioteca por ahí, muchas veces ni podías acceder a la información, que la información la tenías que memorizar. Y desde entonces, fijaros, incluso consideramos a una persona culta cuando es una persona que ha memorizado mucho, cosa que es bastante absurda, porque la memorística no te convierte en más inteligente. Hay gente que es capaz de memorizarse media guía telefónica. Muy bien, como habilidad circense no está mal, pero no es más inteligente por ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente lo que tenemos es que adiestrar a otra cosa. Tenemos que adiestrar en saber buscar. Porque lo que más van a hacer los alumnos con su memoria es adiestrarla algorítmicamente. ¿Qué es la memoria humana? La memoria de una persona, ¿qué es? Es un algoritmo. Es un simple algoritmo muy sencillo, ¿no? Que recuerda lo más reciente, recuerda lo más frecuente y recuerda aquello a lo que asignas más valor. Tu memoria es un algoritmo RFV. Recency, Frequency, Value, lo más reciente, lo más frecuente, lo que asignas más valor. Te vas a acordar de aquello que te parece valioso, que tienes que recordar. Dios mío, era el teléfono de no sé quién, que me lo dio y no me puedo olvidar y no tenía para apuntar. Pues entonces te acuerdas, porque si no te acuerdas, pues ya no puedes contactar a esa persona, ¿no? Aquello que repites constantemente. Un abogado matrimonialista, hay artículos de la ley que se sabe de memoria, porque los está viendo todo el tiempo, ¿no? Y lo más reciente, porque aún no te has olvidado, ¿no? Aún tienes ese circuito neuronal redundante. Entonces, ese algoritmo RFV es lo que se va a encargar de que nos acordemos de aquello que necesitamos o no. Y todo lo demás lo que necesitamos es saber buscarlo, es buscarlo bien, ¿no? Entonces, la gran idea aquí es que tenemos que utilizar aquello que a nuestros alumnos les da más ventajas. Si nuestros alumnos van siempre colgando de un móvil, el móvil no podemos retirarlo de la ecuación porque estamos renunciando a educar a nuestros alumnos en el uso de una herramienta que van a tener a lo largo de su vida con ellos todo el rato y que si nadie les enseña a usarlo, no son nativos digitales, son huérfanos digitales, no saben usarlo. Todos aquellos que creíais que vuestros alumnos eran digitalísimos, os habéis llevado un palo horrible cuando os habéis dado cuenta, al empezar a llevároslos al mundo online, que no sabían hacer ni un maldito attachment, que no sabían hacer un correo electrónico, que no saben hacer la O con un canuto. Son una manta de ignorantes, salvo en redes sociales. Entonces, eso es lo resultante de haber renunciado a educarlos en el uso de una herramienta tan valiosa como el teléfono móvil. No se puede dejar fuera, no podemos ser la aldea gala de Asterix en donde no entran los romanos jamás, no. Si el móvil es una parte indisoluble de la sociedad, el móvil tiene que entrar en las aulas. Y seguramente lo que tendremos que hacer en vez de prohibirlo es poner cargadores en los pupitres para que puedan utilizarlo durante todo el día y eso sí, poner reglas y educar. ¡Ay, qué difícil! Es que se van a distraer. Sí, a eso se le llama educar, precisamente. Realmente, este es uno de mis artículos de Forbes, de hecho fue bastante exitoso, realmente la manía de utilizar libros de texto y una educación memorística es el mayor culpable de la epidemia de fake news que tenemos hoy en día. Hemos enseñado a nuestros alumnos a que la fuente de la verdad está en un sitio. Lo que te tienes que saber está entre la página 12 y la 42. Apréndetelo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esos alumnos? Buscan, encuentran una fuente y dicen esto, ya está. ¿Qué ocurre? Que se les cuelan todas las fake news del mundo, no tienen pensamiento crítico. Hemos renunciado a desarrollar pensamiento crítico. Y desarrollar pensamiento crítico es algo que se hace con la experiencia, equivocándose, ¿no? O sea, necesitamos utilizar tecnología para que nuestros alumnos se conviertan en pensadores críticos. Necesitamos que
a los alumnos, que los alumnos se hagan su libro de texto. Mañana vamos a ver el área de un cuadrado. Pues buscaros la vida. Meteros en internet y buscaros cómo se calcula el área de un cuadrado y mañana lo discutimos, ¿no? Mañana vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Pues meteros en internet y buscar por qué empezó y quién era aquel que mató al archiduque, ¿no? Y cuando llegue la segunda, ¿qué ocurrirá? Pues los alumnos buscarán la vida para aprender por qué empezó la Segunda Guerra Mundial y alguno por error se meterá en una página neonazi, ¿no? Y llegará a clase defendiendo ideas neonazis. ¡Qué bien! Es perfecto, ya tenemos el perfecto momento para explicarles sobre los sesgos de la información, sobre la necesidad de verificar la información, sobre por qué hay fuentes buenas y fuentes malas. A base de incidir sobre eso, ¿qué hacemos? Generar gente que tiene pensamiento crítico. En la práctica lo que va a ocurrir realmente, si os fijáis, es que en la escuela de ayer era pues muy unidireccional, muy frontal, ¿no? y basada en las notas y todo esto. En la escuela de hoy ya empezamos a meter algo de contenido digital y digitalizamos las pizarras en algunos casos, ¿no? Y empezamos a pedir otras cosas, ¿no? No sé, un poco más de proyectos y tal. Y en la escuela del futuro lo que vamos a hacer son otras cosas completamente distintas. No vamos a medir por notas, vamos a medir de otra manera. No vamos a evaluar a los alumnos en función de lo que memoricen, sino de cómo colaboren y de cómo trabajen en grupo, ¿no? Y de cómo sean capaces de aprender cada uno a su ritmo. Es un modelo completamente diferente. De hecho, las notas están muy en cuestión. Lo que estamos haciendo con las notas no es necesariamente mejorar la educación, es convertirla en utilitarista. Los alumnos también hackean, saben hackear. Y hackean las notas y saben perfectamente lo que tienen que hacer ¿no? para aprovechar unas cosas u otras de un criterio de corrección. Hay toda una corriente muy interesante de profesores empezando a renunciar al modelo de notas o calculando qué implica cada modelo de calificación, ¿no? ¿Qué implica si calificas con curva? ¿Qué implica si calificas en absoluto? ¿No? Entonces yo creo que el hackeo aquí lo que quiere decir es rediseñemos los procesos. Los procesos de la educación están bastante claros, pero a lo mejor tenemos que pensar en rediseñarlos. Y rediseñarlos pues, quiere decir un montón de cosas, ¿no? Quiere decir que nos enfoquemos en las personas y en sus habilidades. ¿Qué sabe hacer el claustro? ¿Cuánto tenemos que formarlo? ¿No? Formar hoy en día es mucho más sencillo. Es sencillísimo. No es necesario a la hora de formar, a montar un... No, la mayor parte de las herramientas hoy en día te las descargas y las usas. A lo mejor es bueno que empecemos a utilizar herramientas de comunicación, Teams, Slack, etcétera, en vez de el absurdo WhatsApp que pertenece a una empresa que nos espía todo el rato, ¿no? Y que esas son herramientas que nos vamos a encontrar, que los alumnos se van a encontrar más adelante. Entonces, a lo mejor es interesante pensar en cambios de herramientas de ese tipo, ¿no? Y sobre todo orientarlo al largo plazo, porque la pandemia no se va a acabar mañana. Y aunque se acabase mañana, los efectos no se van a acabar mañana. Durante mucho tiempo vamos a tener alumnos que tosan y si tosen no pueden ir a clase. Durante varios años, cualquier persona que tosa en público le vamos a mirar como si fuera un asesino en serie. Entonces, esto de voy a llevar al niño aunque tiene un poco de fiebre, lo voy a llevar porque si no menudo lío, cómo voy a trabajar y todo esto, olvídate. En los próximos años tú no llevarás a tu niño al colegio con fiebre ni aunque te maten, porque automáticamente en cuanto lo vea la camarita del búho de la entrada, lo echa fuera y te piden que vayas a buscarlo, aparte de llamarte de todo, ¿no? Si tu niño tose en clase o si tú como profesor te pones a toser, no vas a ir a clase. Entonces, las herramientas que hemos utilizado las vamos a tener que seguir utilizando. Al niño que está enfermo en casa durante una semana hay que ofrecerle que siga las clases a través de otra herramienta, ¿no? Entonces, habría que pensar cómo hacemos para eso, ¿no? Para generar esa confianza, ¿no? Hay muchas habilidades que tenemos que calcular aquí, que pensar aquí, ¿no? Entonces, realmente a lo que os invito es a que empecéis a pensar en cómo funciona eso y en cómo vamos a funcionar después de la pandemia. Porque después de la pandemia hay dos tipos de instituciones, las que están locas porque se acabe para volver a hacer todo exactamente igual que como lo hacían antes, y las que se han dado cuenta de que de lo que se trata esto
es de hacer las cosas distintas, de no volver al pasado. Volver al pasado es eso, es volver al blanco y negro y al granulado, ¿no? Y no tiene sentido. Lo que tenemos es que aprender. O sea, lógicamente una pandemia es muy frívolo decir que una pandemia es una oportunidad para el aprendizaje, una pandemia es un desastre y 3 millones de muertos es una barbaridad. Pero ya que hemos pasado la pandemia, aprovechemos las habilidades que hemos obtenido en ella para proyectarlas sobre el futuro. Y en este caso sobre el futuro de la educación, ¿no? Yo os invitaría a lo que digo siempre en mis conferencias. Es muy importante aprender, por supuesto, y todos estamos aquí porque nos dedicamos a eso, a intentar que otros aprendan, pero también es muy importante desaprender. Desaprender es mucho más difícil. Y para nosotros como docentes, desaprender es difícil y antiintuitivo, contraintuitivo completamente. Entonces, plantearos cómo desaprender de la forma en la que enseñamos y buscar las herramientas que podemos utilizar para ello, ¿no? ¿Qué podemos hacer con herramientas digitales? ¿Qué podemos hacer con videoconferencia? ¿Qué podemos hacer con realidad virtual, realidad aumentada? ¿No? Hay un montón de posibilidades ahí, ¿no? Y fundamentalmente se trata de lo que os decía. De verdad que lo más importante de esta charla es esa mentalidad hacker. No asociéis hacker con tecnología. Hacker puede ser cualquier cosa. Y plantearos fundamentalmente cómo desaprender.